Bienvenidos a Migrante con Propósito. Hoy converso con Amir Valle, escritor y periodista cubano que tuvo que salir de su país por pensar diferente. Pero más allá del exilio, hoy vamos a entender el verdadero precio de empezar de cero. Bienvenido. Bueno, acá me tienes, así. Les presento al cubano honorable, escritor, periodista y sobre todo un ser humano increíble. Bienvenido, Amir. Muchas gracias Gracias, por gracias, estar aquí. Marisela. Muchas gracias. No, gracias, gracias a ti por darme esa entrada a tu espacio. Bueno, Además, de Guantanamero a Guantanamero, ¿no? eso es. ¿Qué tiene que pasar, Amir, en un país para que escribir te cueste la patria? Mira, lo que tiene que pasar es que las personas que dirigen ese país entiendan que la palabra puede ser enemiga de lo que ellos están defendiendo. Eso es lo fundamental y creo que es lo que nos ha pasado a muchos escritores que vivimos fuera de la isla. Te tengo que recordar que seguro el que nos va a ver no tiene mucha idea de que la cultura que se ha hecho desde 1959 fuera de Cuba es bastante amplia, bastante grande. Yo soy, vamos a decirlo de algún modo, un granito en ese enorme desierto de la diáspora cubana. Hay grandes escritores, grandes músicos, grandes pintores de todas las profesiones. El éxodo cubano, lo sabemos, ha sido bastante grande y unos se fueron precisamente, digamos, porque no estaban de acuerdo con el sistema, otros se fueron porque no los dejaban ejercer el arte como ellos lo querían. Hay muchas formas de exilio en ese caso, en mi caso personal fue porque decidieron que yo no podía vivir en el país. Es decir, yo no me fui de Cuba, siempre lo explico muy claro. Yo estaba viajando a España a presentar mis novelas, lo hacía todos los años, y en el 2006, 2005, perdón, alguien en la isla decidió que yo era menos peligroso para la intelectualidad fuera de Cuba que dentro de Cuba, y entonces impidieron mi regreso a la isla. Pero básicamente, repito, lo que tiene que pasar para que sea difícil crear, Marisela, no solamente escribir, porque eso le ha pasado a muchas personas, ya le ha pasado a muchos escritores, o sea, no solamente escritores, sino músicos, artistas de la plástica, teatristas, cineastas, es decir, hay muchas variantes de la creación que se han enfrentado al mismo dilema. Tú solamente puedes hablar hasta un punto, puedes decir determinadas cosas y cuando dices verdades que son conocidas por todo el mundo, pero que ellos no quieren que tengan una difusión dentro de la población o fuera de la isla, ya ahí te conviertes en una figura problemática para ellos y en unos casos la gente se asfixia y decide salir del país. En mi caso, repito, impidieron mi regreso al país. Yo nunca quise irme. Por eso yo siempre digo que yo no soy un exiliado, que yo soy un desterrado, que es otra cosa. Sí, terrible. ¿Cuándo usted se dio cuenta que escribir en Cuba es un peligro? Mira, yo creo que la primera vez fue a los 14 años, cuando yo, en Cuba existía en aquella época una cosa que se llamaba, en los pioneros, corresponsal rapilisto. Y eran pioneros que se dedicaban de algún modo a hacer periodismo, ¿no? Y yo recuerdo que la primera vez que yo descubrí que en la escuela donde yo estudiaba existía una norma un poco rara, me resultaba rara, de que yo, que por mi madre que era maestra y mi padre que era maestro, me obligaban a estudiar todos los días, a aprenderme todas las cosas, a esforzarme, a tener la mejor nota. De hecho, yo fui un alumno que mi madre, cuando vio que yo tenía 99, o sea, que te iba a coger el 100%, me quitó, ella misma me quitó
una décima para que yo no tuviera el 100% para que yo aprendiera que había que esforzarse. Esa era mi madre. Y descubrí que otros muchachos que no estudiaban nunca, que de algún modo tenían problemas de aprendizaje, de pronto alcanzaban la misma nota que yo, precisamente porque había una normativa de la Dirección Municipal o Provincial de Cultura de que no se podía dar una mala imagen de la promoción de la escuela, y entonces lo que hacían era que equilibraban la balanza y le ponían puntos a gente que no se lo había ganado, le ponían notas que no se habían ganado, para tratar de no decir, bueno, que hay problemas escolares, ¿no? Y entonces eso yo lo escribí en un pequeño reportaje, imagino que sea horroroso, porque yo en aquel entonces lo único que tenía siempre era el deseo de escribir, pero, por supuesto, llamaron a mi padre a la dirección de la escuela y le dijeron que yo estaba estaba teniendo debilidades ideológicas. Y eso yo tenía 14 años cuando aquello. Estudiaba en ese entonces en la escuela, en los niveles primarios, ¿no? Iba ya para la secundaria en ese momento. Ahora, ese fue, digamos, el primer momento, ¿no? Pero ahora, profesionalmente, yo creo que la primera vez fue cuando escribí un libro y uno de mis primeros libros de cuentos, y un gran escritor cubano, Eduardo Eras León, que fue además mi mentor literario, me llama a su oficina y me dice, mira, Mir, de este libro yo te sugiero quitar este cuento, este cuento, este cuento, porque son demasiado fuertes y no van a pasar. Yo le dije, por supuesto, no, no, Chino, yo no lo voy a, yo quiero que el libro salga así. Y él hizo así, dijo, bueno, y obviamente el libro al final se publicó sin esos cuentos, porque fue prácticamente un libro que tenía que salir en meses, salió, que además había sido finalista de uno de los premios más importantes literarios del país. Es decir, tenía que ser publicado porque era una de las condiciones del premio. Salió sin esas piezas, sin esos cuentos, ¿no? Por una negociación que hicieron. Bueno, o lo publicas así o no lo publicas. Yo, jovencito en ese entonces, transigí, dije, bueno, que salga el libro. Yo lo que quiero es que salga un libro, y al final salió el libro con una idea muy distinta a la que yo lo había concebido, ¿no? Ya después la lista, Marisela, es larguísima. Es decir, son muchos, muchos, muchos libros. Recuerdo, por ejemplo, para ponerte otro detalle que tiene que ver, había una de mis primeras novelas negras o policíacas, como se llama internacionalmente, ¿no? Se le llama novela negra. En Cuba se entiende también como novela policíaca. Eh, abordaba el racismo que había en Cuba a nivel social, que es algo que todos lo sabemos, todos lo sentimos, es decir, eh, y yo abordo el racismo muy fuertemente con personajes que se sienten que están marginados, etcétera, etcétera. Y el editor de una de las grandes editoriales cubanas, Letras Cubanas, que además era un amigo mío, me dice, Amir, me has puesto en una disyuntiva muy grande porque tengo que decirte que no te puedo publicar este libro porque aquí tú tocas el tema del racismo y eso me van a fusilar si yo me lo digo en broma, ¿no? Me van a fusilar, pero bueno, todos sabemos lo que significa eso en Cuba en ese tipo de discurso. Y así fue, Marisela, que entonces, o sea, fueron muchos accidentes de censura. Lamentablemente tengo que decir que los que me censuraban eran amigos, es decir, gente que me tenía que decir, oye, mira, yo estoy en este puesto, me toca censurarte, no estoy de acuerdo, pero tengo que hacerlo porque la norma establece determinadas cosas y si no me arrancan la cabeza o no tengo, yo tengo que darle de comer a mis hijos, con todas esas cosas. Y por supuesto, yo en muchos casos dije, mira, haz lo que usted quiera. Yo prefiero no buscarte un problema antes que eh, publicar mi libro, ¿no? Y hubo un par de libros que se sacrificaron precisamente para no buscarle problemas a colegas, ¿no? Que estaban en puestos oficiales. Sí. Eh, Tengo que hacerte esta pregunta también. ¿Qué escribiste que incomodó a alguien?
¿Cómo escribo? Tú quieres es lo que querías saber, ¿no? Escribiste en Cuba que incomodó a alguien, que Mira, tiene que, hicieron, que te es que desterraron realmente. ¿Qué Mira, escribes? es que tiene que ver con un sumo de un grupo de cosas. Mm, Mi literatura, por ejemplo, mi primer libro, el primero, el que yo escribí, tendría 14, 15, 16 años, que fue un premio bastante grande en Cuba, el premio 13 de marzo, en aquella época era un premio muy importante. Era un libro muy ensoñador, ¿no? Con mucha fantasía, porque tenía que ver básicamente con mi vida en Guantánamo, con mi vida en un pequeño pueblo donde viví después que salí de Guantánamo, muy pequeño, el Central Antonio Maceo en Holguín, que era donde mis padres trabajaban en ese momento. Y no, hasta ese momento no tuve ningún problema, pero ya mi segundo libro, donde yo empecé a tocar temas que me preocupaban, como por ejemplo el absurdo de tener yo que irme a preparar para una guerra que nunca creí que iba a llegar, la famosa MTT en la universidad. Cosas como por ejemplo la visión de que nosotros teníamos de los héroes que vinieron de Angola muertos, ¿no? O sea, toda aquella gente, toda la gente que fue a sacrificarse y las historias que contaban en los barrios de el malagradecimiento de los angolanos, por ponerte algunas cosas. Es decir, esa parte que la historia oficial cubana no quería que se hablara. Mis preocupaciones de que yo veía que, por ejemplo, algunos colegas míos fumaban droga o construían droga de determinadas cosas, o que las chicas eran demasiado fáciles, ¿no? Y en algunos casos se iban, ya yo en ese tiempo viví en Santiago, se iban al Hotel Casa Grande en Santiago de Cuba a hacerle guiños a los turistas, que en aquella época eran muy pocos. Entonces, esas historias, yo empecé escribiendo esas historias complicadas y desde esa época a mí y al grupo que yo estaba en ese momento, que es un grupo que se llama 6 del 80 en Santiago de Cuba, que hoy son todos grandes escritores, debo decirlo, es uno de mis orgullos, nos llamaron, nos dijeron que éramos el grupo conflictivo, es decir, ya empezábamos a tener ese tipo de problemas. Más adelante ya yo empecé, Marisela, a vivir en barrios generalmente marginales, y me llamaba mucho la atención la vida, las cosas que teníamos que hacer los cubanos para sobrevivir. Ya recuerdo, por ejemplo, historias de familias, para ponerte un caso muy, muy lindo para mí, que yo lo recuerdo con mucho cariño, tuve la suerte de vivir junto a una familia que le decían los muchos, ¿ya? ¿Por qué? Porque era una señora de color y con 9 hijos y además ella había adoptado los 3 hijos de la hermana que había muerto muy, muy joven de cáncer. Y toda esa gente vivían en un pequeño apartamento, todos ellos vivían juntos, pero a mí me llamaba mucho la atención la dignidad de esa mujer y la dignidad de que ella decía, mira, nosotros en este país somos negros y nos van a ver como negros y nosotros tenemos que estar por encima de todo, tenemos que ser leales, tenemos que ser serios, o sea, era una formación casi que militar para los pobres aquellos amigos míos, pero a mí me llamaba la atención sobre todo ese detalle, que ella dijera en este país, porque no era el país que mi papá me explicaba a mí, blanco. Es decir, para mí, mi papá me decía, aquí los negros todos son iguales. Nosotros aquí no hay blancos y negros y no hay nada. Entonces, esos conflictos a mí me empiezan a llamar la atención y yo empiezo a escribir sobre esos temas. Y bueno, ya un poquito más adelante, que fue la parte, digamos, más conflictiva, la que provocó mi destierro, yo hago una investigación de 5 años sobre la prostitución en Cuba, aquellos años en que la prostitución fue realmente escandalosa y era muy visible en todos los lugares. Y a pesar de que la población, porque eso hay que decirlo, siempre yo lo digo, a pesar de que la población intentó alertar a las autoridades de que era un fenómeno que estaba creciendo y que se podía escapar e irse de las manos del control,
las autoridades nunca quisieron hacer caso hasta que ya fue demasiado tarde. Y entonces optaron por aquella etapa también que vino después de la represión. Entonces, cuando yo hago ese libro, yo publico, o sea, yo escribo ese libro, lo mando al Premio Casa de las Américas, gana el Premio Casa de las Américas y me despojan del Premio Casa de las Américas por manipulaciones del jurado y porque el libro supuestamente para un jurado eh, cubano, que no voy a mencionar el nombre porque no merece ni siquiera ser mencionado, eh, eh, que además es un gran escritor, lo tengo que decir, es decir, aunque sea como intelectual y como persona, sea realmente una persona detestable, como escritor es un gran escritor, lo debo decir en honor a la verdad. Y este señor manipuló al jurado extranjero de manera que lo convenció de que el libro no debía ser porque podía dañar la imagen de la revolución. Pero ¿qué sucede? Ya a mí me habían dicho que el premio era mío. Y casualmente había un evento grande en La Habana, ya yo vivía en La Habana en ese tiempo, había un evento grande en La Habana en el cual estaban todos los colegas de mi generación, alrededor de unos 50 jóvenes escritores en aquella época, y todos, por supuesto, fueron a la Casa de las Américas a acompañar al que iba a ser premiado. Y cuando llegan se encuentran con que el premio se declara desierto. ¿Qué pasa? Entonces ellos abuchean la decisión, la prensa internacional, que como tú sabes está siempre en esos grandes eventos del país, la prensa internacional preguntó y dijeron, bueno, es que le quitaron el premio a un Oh, cubano por razones políticas. Y ahí reventó todo aquello. El libro se prohibió en Cuba originalmente en ese momento y fue, digamos, la primera explosión, porque el libro empezó a circular de mano en mano. No sé cómo llegó a manos de la gente, porque no fui yo, no fue mi agente literario, no fue nadie. Al contrario, yo todavía hoy estoy buscando a la persona que lo comenzó a regar para hacerle un monumento y todo, porque me convirtió en un mito en Cuba. Y, lo interesante de eso fue que durante casi un año el libro estuvo con o sea, las historias de los libros eran fabulosas. Yo todavía hoy cuando viajo por el mundo a eventos, la gente se me acerca y me dice, usted sabe que su libro lo leímos en la bañadera de la oh, escuela tal, nos reuníamos a las 10 cuando daban el apagar, nos reuníamos ahí y nos poníamos a leer el libro en voz alta o sea, cosas como es, ¿ya? Y entonces tuvo tanto impacto el libro que tuve la suerte, lo tengo que decir también, de que el director mayor de la conga esa que dirige el país, ese señor que está allá en Santiago de Cuba enterrado, no lo voy a mencionar, todo el mundo sabe oh, quién es, en una mesa redonda me llamó jineterólogo y dijo que el libro estaba lleno, que yo exageraba, que el libro estaba lleno de mentiras y que en Cuba no había ni prostitutas ni drogas. Y por oh, supuesto, decirle eso a la gente le alimentó más el morbo y todavía la gente fue más desesperadamente, Marisela, a buscar el libro. Y entonces, por supuesto, ahí empiezan y me escribían, me llamaban de todos lugares. Y ojo, todo esto pasaba y estaba yo todavía en Cuba. oh, Y eh, entonces ahí, o sea, luego se supo, porque varios políticos lo dijeron y algunas personas que salieron del país y que estaban en el control digamos, cultural de la época, eran gente que trabajaba en la cultura, dijeron que había llegado la orden de arriba de que había que invisibilizar a ese escritor. Ese escritor era yo, por supuesto. Dios santo. Pero a mí me llamó la palabra aquello de, bueno, invisibilizar. ¿Cómo es eso? ¿Ya? ¿Cómo es eso? Bueno, al final te digo que sí, ya sé qué cosa es cuando el poder decide invisibilizarte. De pronto yo desaparecí de todas las antologías, no se me invitaba a eventos, no pude ganarme nunca más la vida como escritor en Cuba, no me invitaban a ningún lugar, ni siquiera se me mencionaba cuando se hablaba de la literatura en Cuba, a pesar de que supuestamente yo era una de las figuras más importantes de mi generación en ese momento. Y fue bastante difícil, ¿no?
Recuerdo que en ese momento, lo tengo que decir, es una cosa que siempre hago porque lo hago en agradecimiento de los pocos escritores que públicamente me mencionaban a mí y me ponían como un ejemplo de las nuevas generaciones, era Leonardo Padura, un gran amigo. ¿Ya? Y Padura tuvo ese valor siempre de pararse en cualquier lugar en Cuba y decir, Amir Valle es uno de los grandes escritores de su promoción y de los más grandes escritores de novela negra en el mundo. O sea, y eso a mí siempre me conmueve mucho, ¿no? Por eso tenemos una amistad bien grande, a pesar de que tenemos también muchas diferencias en cuanto a lo que sucede en Cuba, ¿no? Pero eso es básicamente por qué razón, ¿no? Alguien decidió, Marisela, que yo era en ese entonces, o sea, tenía un protagonismo bastante grande en la isla. Yo era el único guionista de un programa que se dio durante muchos años en Cuba, que era el único programa de entrevistas a escritores que se llamaba Entre Libros. Sí, Eh, yo fui uno de los profesores que inauguró ese canal educativo que se llamaba Universidad para Todos. El primer curso lo dimos Eduardo Eras León, Francisco López Hacha y yo, con un curso de técnicas narrativas. Además, yo dirigía talleres literarios personales en ese entonces en La Habana y me invitaban a todo el país generalmente a dar talleres también. Fui profesor del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, que hoy es la gran escuela de escritores del país. Es decir, tenía una visibilidad bastante grande y alguien entendía que yo era como una papa podrida dentro del saco y que la papa había que sacarla. De hecho, el que entonces era ministro de Cultura, así mismo, con esas mismas palabras, lo dijo en una reunión nacional. Bueno, Amir es una papa podrida y ¿qué se hace con las papas que se pudren? ah, Ya, se sacan del saco. Y después vino la decisión de dejarme fuera. Esa es más o menos la historia. tremenda historia. De verdad que yo me había puesto a leer un poco sobre su persona un día que me lo encontré en la red y digo, wow, a este cubano lo tengo yo que buscar. De verdad que estoy orgullosa. ¿Te dio miedo cuando o estabas cansado en el momento que llegaste al lugar de tu refugio o no era un plan realmente? No, mira, no era un plan, no era un plan, pero tengo que decir algo que es muy curioso. O sea, yo nunca quise salir de Cuba, nunca quise irme de Cuba porque, imagínate, creo que ningún cubano, si hubiera tenido otra elección, se hubiera ido del país. Es decir, nuestro país realmente es una pequeña joya que han dejado por echarse o sea, perder su luz más que nada. Pero en ese momento ya yo estaba en un grado de asfixia tan grande que si no fuera porque ya también yo tenía un reconocimiento internacional bastante grande, había ganado premios internacionales fuera de la isla que en Cuba no se conocían, o sea, no se querían promover, mis libros circulaban en las grandes editoriales en todo el mundo, las más grandes editoriales en lengua española, sobre todo en todo el mundo, y gracias a esos dineros fue que yo pude sobrevivir los últimos 5 años, Marisela, porque como no me dejaban trabajar, no me dejaban ganarme la vida en otra cosa, eh, y mi agente literario, que era un alemán, una alemana, me mandaba con turistas el dinero y así mi esposa, es una, vamos a decir, es una maga estirando el dinero y ustedes las mujeres en Cuba saben cómo estirar el dinero. Eso es un arte que tienen ustedes generalmente en Cuba. Ella estiraba todo aquello de modo que nosotros no teníamos, digamos, una mala vida porque el dinero que me mandaban era suficiente en aquella época. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Que también existía otra cosa y era esa sensación de haber perdido ya el miedo. Ya yo decía, bueno, si me han quitado todo, no me dejan desarrollar no me dejan desarrollarme como ser humano, ni profesional, ni personalmente. ¿Qué más me pueden quitar? La vida era lo único que me quitaban. Y los únicos miedos que yo tenía en ese momento eran por mis hijos y por mi esposa, ¿ya? Y eso
de algún modo me sirvió como que de aliento cuando yo me vi forzado a estar primero unos meses en Madrid, que fue donde a mí me dejaron, y luego acá en Alemania, en el sur de acá de Alemania, me ayudó mucho empezar a entender que ya mi etapa en Cuba, si yo seguía en Cuba, no iba a hacer nada, mi profesión se iba a ir al garete, no iba a tener ningún tipo de desarrollo ni personal ni profesional, iba a ser vamos a decir, como decimos nosotros, un exiliado. Y el exiliado es una persona que está totalmente aplastada y que no existe prácticamente. Y entonces eso como que me ayudó, lo debo confesar, Marisela, me ayudó bueno, estás en un lugar en el que puedes lograr todo lo que tú quieras. Y ahora tus hijos, cuando vengan, porque esa es otra historia, mis hijos llegaron después, cuando lleguen tus hijos pueden hacer todo lo que les dé la gana. Van a poder lograr todo lo que quieran. Lo único que tienen que hacer es esforzarse. Nadie los va a estar condicionando ideológicamente a nada. Y entonces fue una cosa muy que nos ayudó tanto a mi esposa y a mí a entender que lo que teníamos era que plantearnos el nuevo reto de rehacernos en una nueva condición, en una nueva situación y en una nueva cultura, en el caso de Alemania, ¿no? Porque la cultura española es muy idéntica, pero la cultura alemana sí es totalmente distinta. Y eso realmente te lo confieso, eso me ayudó completamente. Y lo otro que faltó fue, lo otro que me impulsó, lo tengo que decir porque hay que hacerle homenajes a quien se lo merece, aunque Sí, no lo merezcan. sí, Y el sí. hecho de que cierto personaje de la política cultural en otra Asamblea Nacional de Funcionarios dijo, ahora Amir Valle va a saber lo que es la muerte cultural. Porque todo el que sale de este país pierde sus raíces, se muere culturalmente. Es decir, ese discurso de la negación de ese inmenso caudal de creación que hay en la diáspora cubana desde 1959 hasta hoy. Y a mí aquello me, vamos a decir, yo siempre digo que yo soy nieto de canarios y los canarios son personas muy brutas. Ya, si a un canario tú le dices, mira, allí está, tienes que ir allí y hay un muro delante, el canario no le da la vuelta, el canario le mete cabezazo al muro hasta que lo tumba y sigue para allá. ¿No? Ese es más o menos la idea que hay de eso. Y yo cuando me dicen aquello, Marisela, a mí fue una cosa me dio tanta rabia que yo dije, o sea, que lo tienen todo planificado. Me sacaron del país para aniquilarme. Y yo dije, ahora van a ver lo que es Amir Valle. Y ahí fue cuando yo empecé entonces a mover todos los contactos que tenía, a mandar a todas las editoriales que conocía, donde movilicé a mi agente literario y le dije, me tienes que conseguir cosas porque yo tengo que demostrar que yo no me voy a morir cuando empecé a escribir. Y recuerdo que eran momentos en el que, bueno, yo en esos primeros tiempos tuve la suerte por mi currículum y por el prestigio que yo llevaba ya cuando salí de la isla, el reconocimiento internacional también, yo no pasé nunca trabajo, lo tengo que decir, yo estuve siempre en lugares donde yo tenía un apartamento, seguro médico pagado, un salario, para eso me invitaban a todos los eventos que aparecían por cuantas cosas y me pagaban los eventos, es decir, tuve muy buenos momentos en ese tiempo y tenía todo el tiempo para escribir. Y recuerdo que yo me levantaba casi a las 4 de la mañana y estaba escribiendo casi hasta el mediodía, todos los días, de lunes a domingo. Y ahí yo escribí una cantidad de cosas enormes y mis libros empezaron a aparecer, empezaron a publicarse, las universidades empezaron a estudiar mi obra. Tengo la suerte de ser uno de los escritores cubanos que mis obras se estudian en prácticamente todas las universidades del mundo como material de estudio. Es decir, y digamos, ese periodo fue muy productivo para mí, ¿no? No. Pero bueno, repito, no, eso no quita que está el trauma de las pérdidas, ¿ya? El trauma de las pérdidas, los lugares, los amigos.
la familia. Yo vi, no pude despedir a mi madre, es decir, murió y no pude ni siquiera darle el último adiós. O sea, son cosas muy terribles, ¿no? En ese sentido. Eh, También te pregunto, ¿en qué tiempo tuviste separado de los hijos y cuándo se volvieron a reencontrar? Sí, mira, esa es una historia también preciosa y de agradecimiento, que lo tengo que decir también. Mi hijo pequeño tenía 4 años cuando nosotros salimos y yo ese año pude salir con mi esposa. Es decir, que la decisión de dejarnos fuera me sorprende junto a mi esposa y mis dos niños quedaban en Cuba, uno que tenía 4 años y el otro que tenía 16, 17, perdón. Y, ¿qué sucede? Yo, por supuesto, cuando ya me dicen literalmente a través de un agregado cultural en España, me dicen a mí, mira, no hagas más esfuerzos, no pidas más nada, porque no te van a dejar regresar. Esto es una decisión que se tomó y no te van a dejar regresar. Yo había hecho una campaña internacional bastante grande. Está en tú pones hoy, por ejemplo, en Google, pones a Amir Valle en limbo legal y vas a ver todo lo que te sale de esa época. Es impresionante porque toda la prensa se hizo eco de eso y yo exigía regresar a mi país. Es decir, yo no estaba dispuesto a quedarme. Y cuando ya a través de este agregado cultural me hacen saber aquello, yo dije, bueno, entonces vamos, yo voy a sacar a mis hijos porque mis hijos no pueden estar separados de mí. Wow. Y ahí empiezo a escribirle a todos los amigos que supuestamente yo tenía dentro de la estructura cultural en la isla para que me apoyaran y me ayudaran a que dejaran salir a mis hijos, ya que a mí no me dejaban regresar. Y la respuesta de varios de esos políticos de la cultura, que repito, habían sido amigos míos en un tiempo X y que ahora eran funcionarios culturales, fue una absoluta negativa. El ministro de Cultura dijo redondamente que no iban a dejar salir al niño, Dios santo. a mis hijos, y entonces, ¿qué hice yo? Yo tuve digamos, Dios me puso en la cabeza que yo tenía que acudir a la inteligencia y no a la fuerza en ese momento, y usé una estrategia que yo sabía que iba a dar resultados y fue que le escribí a los premios Nobel que eran amigos de Cuba y que además me conocían a mí personalmente porque dos de ellos estaban representados por mi mismo agente literario, es decir, coincidíamos en eventos, los conocíamos, y la otra persona fue uno de mis mayores promotores, que la voy a mencionar al final. Y le escribí a todos ellos diciéndole, miren, pasa esto, me ha pasado esto, ustedes saben cómo yo pienso y siempre me han respetado, ustedes son amigos de Cuba, del gobierno cubano, pero yo estoy poniendo esto delante. Si no hay una respuesta en un tiempo X, yo voy a lanzar el escándalo de que Cuba me tiene secuestrado a mi hijo y voy a hacer un escándalo al estilo Elian González al revés, porque madre y padre estamos afuera y es el gobierno cubano el que está haciendo aquello. Eh, Tengo que decir que ninguno respondió, pero hubo uno, o sea, todos no respondieron, la mayoría, pero hubo uno que sí respondió y fue Gabriel García Márquez. Oh, Y el Gabo, que fue una persona que yo conocí muchos años atrás y que fue uno de mis primeros promotores, al que le debo además una amistad larga de varios años y anécdotas muy lindas en Cuba, en el tiempo que yo viví en México, viví 2 años en México y, y todas las coincidencias que teníamos. Él a través de uno de sus secretarios me manda a decir, por favor, dice el Gabo que no hagas nada, que no vayas a hacer ningún escándalo y que confíes. hmm. Y por supuesto, ahí, Marisela, a mí se me salió todo el cubano barriotero. Dije dos o tres malas palabras y le dije, a ver, ¿por qué? Ta, 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 ta. Me tienen secuestrado a mi hijo y me estás pidiendo que me calle, que esto... Y entonces la respuesta del secretario fue eh, realmente fabulosa. Me dice, Amir, no te puedo decir más nada. Lo único que te puedo decir es que dice el Gabo que tú sabes cómo son las cosas en tu país
y Mm. que confíes. Bueno, eso fue un martes, Marisela. El jueves, no, fue un jueves, perdón. Y el lunes, yo todos los lunes, ya yo estaba acá en Alemania, todos los lunes yo llamaba a mi padre y a mi madre para conversar y para saber cómo estaban los niños, etcétera. Y cuando llamo por la mañana temprano el lunes, me dice mi papá, oye, hoy a las 5:30 de la mañana había un carro del Ministerio del Interior en la puerta de la casa tocando con el pasaporte de tu hijo y la salida y el permiso de salida indefinido. Gloria a Dios. Y yo le digo ahí, le digo, perfecto, espérate que yo te voy a mandar en más o menos 20 30 minutos el código de pasaje porque mi hijo vuela hoy mismo para acá. Me fui Él para el aeropuerto. o los dos niños. No, no, ese fue uno solo. Oh, Ese fue uno solo. El otro es otra historia porque ese vino, o sea, el chiquito vino cuando nosotros estábamos aproximadamente unos 8 meses separados de él. El otro tuvo que tardar un año más. Ya, oh, un año más y lo sacamos también gracias en este caso a amigos alemanes, diplomáticos alemanes que metieron la mano por todos los lados, sabiendo que él iba a quedarse y lograron sacarlo de la isla, ¿no? Es decir, en total serían en un caso casi 2 años y en el otro un año, o sea, 8 meses aproximadamente. tremendo. Muy fuerte y sobre todo lo triste de eso, tú sabes que los machos cubanos, como somos tan machistas, siempre nos queremos hacer los fuertes delante de las mujeres y yo haciéndome fuerte, pues ha hecho polvo por dentro, o sea, eso no tengo que decírtelo para que mi mujer no se me cayera, ¿no? Porque ella sí, para ella sí fue un golpe muy fuerte porque además no sabíamos si podíamos volver a verlos. ¿Ya? Y para colmo, en ese tiempo, cuando yo le comento a otro gran amigo, el músico Paquito de Rivera, le comento la historia, Paco me dice, oye, Amir, yo me metí casi 20 años en ver a mi hijo. O sea, me acabó de aplastar. Dios mío, tremendo. Amir, otra cosa importante que te voy a decir. Se, se habla de que en Cuba el gobierno tiene una guerra psicológica 24/7 con el pueblo de a pie. ¿Tú lo sentiste en algún momento? Mira, es que eso es tan cotidiano, Marisela, que uno de pronto deja o sea, no dejas de sentirlo, sino que pasa a ser algo natural. Si tú te pones a pensar que desde que uno es chiquito, te están lanzando mensajes en el cual te están cambiando la cabeza completamente. Te están empezando a hacer adorar a figuras como Fidel, el Che, Camilo. Empiezan a hablarte desde que eres un muchachito, prácticamente un bebé, 4 o 5 años. Empiezan a hablarte de los valores de la patria, o sea, te meten todos esos nacionalismos en la de eso. Llega un momento en el que cuando uno se hace pionero, realmente la gente dice seremos como el Che, lo dice de corazón. La Sí, gente lo dice de corazón. ¿Por qué? Porque es con lo que tú creciste y es el ambiente en el que todo el mundo va creciendo. No digo que sea para todo el mundo por igual. En mi caso fue algo muy raro porque mis padres son revolucionarios. Ya fueron revolucionarios. Mi padre fue uno de los hombres que hizo esa revolución, que luchó con la revolución, es una figura histórica y, y realmente te lo puedo decir con toda tranquilidad, yo crecí creyendo en esos cuentos de la revolución. Lo que pasa es que ese espíritu, digamos, de siempre querer saber lo más cercano a la verdad que me había enseñado mi propio padre, fíjate, que me había enseñado mi propio padre, era lo que me hacía cuestionar incluso las historias que él me hacía. ¿Ya? Dios. Por ejemplo, yo entendía, llegué a entender que no tenía por qué creerle el cuento a nadie. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que mi padre, participó en algunos momentos importantes de la revolución, te hablo de las Pascuas Sangrientas, por ejemplo, donde mi padre tuvo un protagonismo, eh, toda la clandestinidad del movimiento 26 de julio en la provincia, la antigua provincia de Holguín, o sea,
de pronto mi papá se le ponían las venas del cuello rojas así de la rabia cuando él escuchaba a gente que no hizo nada tomar un protagonismo en esos hechos que era mentira. Y entonces, de pronto que mi propio padre, que era una gente que yo admiraba mucho, precisamente por toda esa carga histórica que había sobre él, que de pronto él mismo empezara a criticar a Dios, otras personas que supuestamente veíamos en la televisión, en lo otro, y decir, es mentira lo que está contando, y verlo molestarse con todas aquellas mentiras, obviamente el niño que yo era empezó a desarrollar o digamos otra antenita, ¿no? No solamente la de la que ellos alimentaban, sino la otra, la de la disidencia, la de la oposición a todas las cosas. Y eso me permitió de algún modo escapar. Pero yo conozco, por ejemplo, algunas familias en las que los niños crecieron en una doble moral absoluta. Es decir, dentro de las casas se le decía, yo tuve algunos amiguitos de ese tipo que después fueron grandes opositores en la que sus padres les decían, todo esto es mentira, aquí la revolución es mentira, todos los logros estos son de papelito, pero esto es aquí adentro, allá afuera ustedes tienen que ser los más pioneros y los más revolucionarios y los más esto. Y ellos vivían en eso. Yo no tuve que vivir esa doblez, porque yo creía originalmente en que estaba en lo cierto, ya hasta que finalmente descubrí a golpe de patadas y de piñazos las mentiras que escondía todo aquello, ¿no? Pero, repito, sí, es un sistema tan maquiavélico en todo el sentido que hace que la gente no perciba que está siendo manipulado, que la gente entienda que eso es lo normal. Ahí lo vemos todavía hoy, Marisela. A la gente le están quitando la luz, el agua, los están poniendo a vivir casi en las cavernas. Y cuando tú los oyes en la calle, la gente dice, no, 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 nosotros estamos acostumbrados a resistir. Le digo, ¿cómo estamos acostumbrados? ¿Hasta dónde los van a llevar? Y es sencillamente por digamos, eso que han ido domando a las personas. Primero le quitaron un pedacito, después otro pedacito, después otro, después otro, después otro, y la gente se fue por el instinto normal, básico, humano, biológico de sobrevivir. La gente se fue acostumbrando a tener menos cada vez y menos cada vez y menos cada vez. ¿Ya? Es decir, es muy curioso que yo siempre le pongo el caso a la gente. En España hubo un apagón de 10 horas y la gente se quería suicidar. oh, Y en Cuba, un apagón de 10 horas no es apagón. ok, sí, ¿Me entiendes? Eso efectivamente. no es un apagón. ¿Me entiendes? Y entonces, o sea, cuando a la gente le quitan todo y la gente no percibe que está siendo aplastado, que está siendo, digamos, aniquilado, es que efectivo ha tenido en esa manipulación. La manipulación de hacerte creer que todo lo tienes que recibir, que le ha hecho un daño tremendo a los Uf, cubanos. sí, ¿Ya? Que a veces muchos son incapaces de entender que, bueno, si tú tienes un patio, tú puedes sembrar una mata de plátano, lo más simple. sí, efectivamente. ¿Te entiendes? O sea, cosas así que son sencillas, pero sí, es un sistema que existe y lamentablemente es un sistema que, como sabemos, está a todos los niveles. No es algo que funcione, digamos, en la educación, no. Es algo que está a todos los niveles, la educación, la cultura, la sociología, la política, el trabajo, o sea, todo está establecido en todos los lugares con un control muy, muy cerrado que hace que las personas al final terminen siendo no personas, gente que solamente va a donde los lleve la circunstancia. Querido Amir, ¿qué significa para ti escribir en libertad? Mira, escribir en libertad ha sido para mí, lo tengo que decir, un descubrimiento. Cuando yo estaba en Cuba y pertenecía a esa generación, que es una de las generaciones, digamos, más activas dentro de los 60 años, ya casi 70 de eso que llaman revolución, siempre nos dijeron que nuestra meta era ser escritores cubanos. Cuando yo salgo a la diáspora y salgo al exilio,
y empiezo a meterme en el mundo de la cultura universal, descubro que eso es un mito. ¿Y por qué razón? Porque ahí yo descubro que no solamente uno tiene que ser un escritor cubano, sino que hay otra zona que uno tiene que conquistar. Y en primer lugar, tiene que conquistar el territorio de la lengua española. Estamos hablando de 500 millones de personas de hispanohablantes ahora mismo, en este momento. Es decir, no solamente son los 9 millones y tantos que hay en Cuba, sumados los que están en el exilio. Es decir, no, la cultura, escribir, descubrí que escribir no era escribir solo para los cubanos, sino escribir para mi lengua, para mi idioma. Y entonces eso te trae otras resonancias mucho más grandes porque tu universo cultural se amplía y el alcance de tu obra se amplía también. No solamente, no se limita solo a lo cubano, sino que empieza a establecer contrapunteos entre lo cubano, lo hispano, lo universal. Y yo he tenido la suerte de que he descubierto también, o sea, a través de que mis libros se traducen a muchos idiomas, he descubierto también lo curioso que es que de pronto una gente para ponerte un caso, en Siria, se lea uno de mis libros y me escriba diciéndome, bueno, es que esto yo lo viví. Dijo, ¿cómo tú puedes haber vivido esto si tú vives en Siria? ¿Entiendes? Si tú vives en Siria o otro chico en Lesoto que me escribe y ilusionado porque él es filólogo y estaba haciendo su tesis sobre mis libros y entonces empieza a buscar puntos de contacto entre las anécdotas, por ejemplo, de los sectores marginales de color, de negros, por ejemplo, de indígenas, de gente con raza indígena en Cuba con sus etnias en África. Y entonces hay muchos puntos de contacto. Y yo descubro, bueno, es que al final los escritores, lo que hacemos los escritores es escribir de lo humano. Y lo humano no es Cuba, lo humano no es España, lo humano no es Estados Unidos, lo humano es ese ser que Dios creó y que regó por todo el mundo y se ha regado por todo el mundo, para bien y para mal, hay que decirlo, y realmente tratar de que a través de la literatura esas miserias humanas se desnuden y ponernos, digamos, cara a cara con todas nuestras miserias, ¿no? Ese al final ha sido mi mayor descubrimiento. Si en Cuba yo me dediqué durante mucho tiempo a tratar de mostrar la cara oculta de mi país, cuando salí me di cuenta de que esa cara oculta que en mi país existe, existe también en muchas formas en otros países y que al final había un hilo conductor y era precisamente la miseria de la especie humana, esas miserias que nos persiguen, ¿no? Los odios, los rencores, las envidias, los problemas de intolerancia, es decir, todas esas cosas que hacen que la humanidad sea lo que es actualmente. O sea, creo que eso es, Marisela, lo que lo que yo puedo decir que ha cambiado en mi literatura como escritor ya escribiendo en libertad. Mi literatura ha tenido un abanico más de posibilidades porque realmente mirar al mundo sin esa orejera, ¿no? Que uno va en Cuba como un caballo con orejera mirando solo la realidad cubana, hace que uno tenga otras perspectivas. Qué bien. Amir, le hago otra pregunta. ¿Considera que Cuba es una tiranía? ¿El Mira, gobierno de Cuba ujú. es una tiranía? Esa es una pregunta que yo siempre intenté explicarme. ¿Por qué razón? Porque, repito, como yo tuve una formación, eh, vamos a decir de algún modo revolucionaria por vía de mis padres, cuando yo oí esa palabra por primera vez, oí la palabra tiranía y la palabra dictadura, empecé a tratar de buscar los significados. Hoy te puedo decir que vivir en Alemania me ha hecho a mí terminar de entender que sí, Cuba es
es un Estado totalitario, que es todavía peor que una tiranía y que una dictadura, un Estado totalitario. ¿Por qué razón? Vamos a ver algo que yo siempre le digo cuando hablo de estos temas. Batista tenía una dictadura, pero con Batista había libertad de prensa. Es decir, si nos acordamos, Fidel mismo atacó a Batista a través de la prensa. Sí. Entonces, hay un grupo de cosas que tienen que operar para que algo sea dictadura, sea tiranía y un Estado totalitario, en este caso, que tiene que ver prácticamente con todo eso que estamos hablando, es todavía más cerrado. ¿Y por qué te digo que me ayudó a entender Alemania? Porque una de las cosas que yo tuve acá, suerte, fue que me invitaron como escritor, o sea, me llamaron como escritor invitado, que es una categoría que se usa acá mucho, a trabajar durante 3 meses en el Museo de la Stasi, en los archivos de la Stasi, la policía política de la antigua República Democrática Alemana, que como sabemos todos los cubanos, fue el gran entrenador de la policía política cubana. Y acá, a través de los archivos justamente relacionados con Cuba, yo pude ver cómo se construyó ese monstruo de control totalitario y cómo ellos fueron creando todo de manera que nada se les escapara del control. Y entonces ahí es que yo entendí que no era sencillamente, que no había sencillamente, no había sido, digamos, un error por conservar el poder. No, 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 no fue un error por conservar el poder. Fue algo muy planificado, sí, la pretensión era conservar el poder y adquirir riquezas, que lamentablemente es algo que no se habla mucho. Ya, porque como está toda la onda esta revolucionaria del humanismo, del mundo mejor, etcétera, ellos intentan siempre quitar todo eso. Pero ellos fueron creando un monstruo que controlaba a los cubanos para evitar todo tipo de rebeldías, incluso dentro del mismo poder, como lo demuestran, y lo sabemos bien los cubanos, todas las purgas que ellos han hecho desde el 61 hasta la última, ¿no? Más reciente. Es decir, todas estas purgas de gente que estaba en el poder y de pronto lo fueron eliminando, lo fueron sacando. Es algo que se planificó muy, muy, muy fríamente para controlar a la población. El resultado es que hoy tenemos un grupo que controla más del 97% de toda la industria del país y todas las finanzas y casi el 100% de las finanzas. ¿En manos de quién está ese grupo? En manos de la familia Castro. Es decir, y no es mito, es decir, ahí están, ellos no ocultan quiénes son los que dirigen eso. ¿Ya? No pudieron ocultar, por ejemplo, que de ese grupo, mientras en la isla supuestamente no hay para hospitales, no hay para ambulancias, no hay para garantizar una educación realmente de calidad, cuando no hay para darle comida a las propias personas, el grupo Gaesa tiene 18.000 millones de dólares fuera de la isla en bancos internacionales. Entonces, la élite, es decir, lo sabemos, cada vez más son los escándalos de toda esta élite, de los ni hijos y nietos de, el poder, que tienen empresas fuera de la isla, que tienen inversiones dentro de la isla, y lo que todo el mundo teme es que si se hace una transición económica y no se hace una transición completa política con ajustes de cuentas mediante la ley, no mediante la mano del hombre, mediante la ley. Sencillamente vamos a ver como nuevos capitalistas y nuevos empresarios capitalistas a la misma gente, a los hijos de los que nos prácticamente aplastaron durante 60 años. Entonces, o sea, 70 años, para decirlo realmente. O sea, es triste, pero es así. Ese es lo que hay. Es un estado totalitario. Algunas personas hablan, y yo estoy totalmente de acuerdo, de que lo que se vive en Cuba es un capitalismo militar de Estado. Es decir, un Estado que está controlado por los militares y que opera hacia el exterior y hacia el interior como un capitalismo, pero todo eso disfrazado ante el mundo y los amigos
de ese sistema del mundo como el último bastión del socialismo en América Latina. Una última pregunta, Amir. Como migrante siempre hay pérdidas en el camino. ¿Cuál más te dolió? Mira, la que más me dolió, lo tengo que decir, es no haber podido enterrar a mi madre. Esa es sin ningún tipo de dudas. ¿Por qué? El resto de las pérdidas, Marisela, no puedo decir ni siquiera que sean pérdidas porque mis amigos que estaban en Cuba hoy viven en Estados Unidos, en España, y yo voy a Miami y hay 30 amigos de toda mi generación. Voy a España y tengo que estarme escondiendo porque voy a quedar mal con alguien porque siempre, o sea, estamos regados por todo el mundo. Entonces, desde el punto de vista de lo sentimental, creo que lo único que me faltó fue eso, porque no puedo decir ni siquiera, fíjate, no puedo decir ni siquiera que no estar en Cuba ha impedido que mi obra se conozca en Cuba. Mi obra es muy conocida en Cuba. Es decir, me da alegría decir que en las encuestas que han hecho en Cuba en los últimos años, yo soy, junto a Leonardo Padura y Pedro Juan Gutiérrez, de los escritores más leídos en la isla. Y curiosamente el único que no vive en la isla soy yo. Entonces, eso ni siquiera puedo decir eso. Para mí lo tengo que, siempre lo digo muy claro, el destierro ha sido un enriquecimiento y un crecimiento en todos los sentidos. ¿Ya? Acá yo he tenido una relación muy, muy, muy abierta, muy cercana, muy linda con Dios. Ya he conocido todo el poder que tiene Jesucristo en mi vida, en la vida de mi Amén. familia, en la vida de mis hijos. He conocido lo que es los límites, o sea, los límites casi abiertos, completos de esa palabra, la libertad. ¿Qué puedes lograr? ¿Qué no puedes lograr? Con todo, no estamos diciendo que el capitalismo y vivir en estos países es lo mejor y que acá todo es perfecto. Sabemos que no es así. Pero hay otras cosas que son ganancias. El hecho de que profesionalmente yo esté totalmente realizado. Yo cada vez que pienso que mi conocimiento, por ejemplo, de la política cubana, latinoamericana, me ha permitido asesorar a altas figuras de la política alemana y de la Unión Europea, tener amistad con ellos, ayudarlos a concebir planes para América Latina. Es decir, ¿quién me iba a decir a mí eso hace muchos años? Lo he logrado, lo he tenido. Que como periodista soy considerado, digamos, un periodista de mucho prestigio y además que trabajo en una de las grandes agencias europeas y del mundo. eh, Todos los días del mundo hago trabajo, salgo en televisión, etcétera. Es decir, ese reconocimiento para mí en primer lugar, es un regalo de Dios. O sea, siempre lo digo. En primer lugar, es un regalo de Dios, toda la gloria sea a Él. Pero creo que por esa razón no puedo hablar mal de estos años de destierro. Son enriquecimiento y han sido, para mí, el destierro ha sido enriquecimiento y crecimiento profesional, personal, espiritual. Entonces, las pérdidas, repito, la única pérdida, bueno, tengo que ser honesto, hay una pérdida muy grande. Mira que he buscado, Marisela, una playa como las que tenemos en Cuba y oye, no hay manera. Me he ido a las islas griegas, me he ido a otros lugares y hay cosas muy parecidas, pero qué va, no hay nada como Igual nuestras nada. playas. Y entonces, repito, más allá del chiste, que es verdad, o sea, es un chiste, pero con toda la seriedad del mundo, creo que la única gran pérdida que yo tuve es no haber podido estar durante casi 15 años al lado de mi madre, que teníamos una relación muy linda, y sobre todo no haberla podido, o sea, haberla visto en los últimos años en un proceso de demencia realmente muy duro para mí y no haber podido estar junto a mi padre en ese momento para atenderla y bueno, cuando murió lamentablemente no pude ni siquiera, o sea, la vi un día y al día siguiente vi la urna con las cenizas, ¿no? Y fue bastante fuerte. A la distancia todo.
Exactamente. Yo te quería preguntar una última cosita y cerramos. Si la vida te diera un solito minuto para conectarte con alguien que hayas perdido conexión por cualquier cosa, ¿con quién sería? Mira, hay una persona que para mí fue siempre muy grande y creo que, que gastaría el tiempo en eso, que es un otro gran escritor que se llama Guillermo Vidal. Fue una gente que yo quise mucho, que él me quiso mucho, fuimos hermanos en mejor sentido, en el sentido más amplio de la palabra, y nos alimentamos mucho espiritualmente, sobre todo por todas las luchas que teníamos, que eran luchas muy, muy éticas. Ya aprendí mucho de la ética y creo que sería eso. Y por supuesto a él lo sentaría al lado de la persona que él también quiso mucho, que es mi madre. O sea que estaríamos en ese minuto Sí. conversando los tres. Eh, Te voy a hacer una dinámica rapidito, de una A sola ver, palabra. Si te digo Cuba, diría realmente pasión, si te digo migración, crecimiento, libertad todo. y amor, Mi esposa Berta. órale. Muchas gracias por todo, súper agradecida, Gracias, súper gracias a ti. nerviosa. Y si esta historia te hizo pensar, compártela, porque hay migraciones que no se eligen, se sobreviven. Suscríbete a Migrante con Propósitos. Aquí no solo escuchamos historias, las entendemos.